el volumen plasmático, va aumentando el volumen de sangre, ¿no? Pero la cantidad de glóbulos rojos no aumenta demasiado. Es por eso que con el pasar de las semanas, pues las pacientes pueden tener una anemia, porque está aumentando el volumen total de sangre y el volumen de plasma, pero la cantidad de eritrocitos no está subiendo mucho. Si bien hay un aumento, porque hemos dicho que aumenta la eritropoiesis, el aumento no es al mismo nivel. Por eso es que las pacientes pueden tener esa anemia fisiológica cuando las hacemos en laboratorios en el segundo o en el tercer trimestre. Pero aún así, no podemos nosotros estar tranquilos. Debe ser fisiológico 10, debe ser fisiológico 9. No. La disminución de la hemoglobina puede ser máximo en 1.5 puntos a la basal que tenía la paciente. Si la paciente tenía 14, máximo podría subir hasta bajar hasta 12 puntos. Si estamos por debajo de eso, sí o sí tenemos que suplementar más hierro o ver qué otras formas tenemos. Tenemos ahora nosotros para utilizar hierro de forma endovenosa. Tenemos eritropoyetina, que se puede utilizar en las mujeres embarazadas. Si tú estás notando que la paciente no come bien o no absorbe bien lo que come, cuando ya te estás acercando al momento del parto, tienes que preparar esa pasta. ¿Ya? ¿Qué pasa con la parte de coagulación? Ya habíamos dicho de antemano que el embarazo es un estado hipercoagulado, ¿no? Entonces, la mayor parte de los factores procoagulantes pues están incrementados en el embarazo, ¿no? Los factores 2, 7, 8, 10 y 12 aumentan entre un 20 a un 200%, ¿no? Por eso les digo, a veces ponen en una... ¿Cuál creen ustedes que es un estado más hipercoagulable? ¿El embarazo o la toma de anticonceptivos? La toma de anticonceptivos es también un estado que te fomenta la coagulabilidad. El embarazo es 2-3 veces más riesgoso que la toma de anticonceptivos para la parte de la coagulación, ¿no? El factor prohemostático de von Willebrand aumenta de 2 a 4 veces el punto máximo dentro de las 24 horas posteriores al parto. ¿Esto para qué? Para ayudar a que la paciente deje de sangrar, ¿no? Para que la paciente tenga sus tapones hemostáticos y la paciente no tenga una hemorragia severa. El fibrinógeno va aumentando también, en promedio de 300 miligramos y varía hasta 200 a 400. ¿Ya? Durante el embarazo el fibrinógeno incrementa un 50% más o menos, ¿no? Promedio 450 miligramos por decilitro con un rango de 300 a 600. Eso para tener en cuenta que los valores de fibrinógeno son más elevados en una mujer embarazada. Por ejemplo, nosotros lo tomamos en cuenta en pacientes con sepsis, con shock séptico, incluso con problemas de preeclampsia. Tenemos que tener en cuenta que los valores son diferentes en la mujer embarazada, ¿ya? Y los factores procoagulantes pues también están disminuidos, ¿no? El factor estabilizador de la fibrina, el factor 13 van a disminuir. Y la proteína S anticoagulante también disminuye fisiológicamente casi en todas las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Qué más? Ah, las plaquetas. Las plaquetas disminuyen un poquito, no mucho, la disminución es leve, ¿no? Se dice que una trombocitopenia es por debajo del percentil 2.5, generalmente por debajo de 116.000, estamos hablando de una trombocitopenia más fuerte. Aunque nosotros sabemos que los valores normales son arriba de 150.000. Como sabemos que disminuye un poquito, les damos ese margen más para considerar. De todas maneras, siempre tomar en cuenta que la trombocitopenia también ocurre en patologías graves, como ser nuevamente la preeclampsia y el síndrome de Helen, ¿no? Entonces, siempre que tenemos una trombocitopenia, no decimos, debe ser fisiológica. Siempre nos aseguraremos de que no tenga ninguna otra patología más antes de decirle fisiológica esa trombocitopenia, ¿ya? Algunos otros marcadores inflamatorios, que es importante porque ustedes van a tener otras especialidades probablemente sean cirujanos, probablemente sean infectores, qué sé yo. O sea, hay que ver que hay algunos valores de laboratorio que pueden estar cambiados en una mujer embarazada. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina se eleva un poco al principio del embarazo sin ser patológica. La proteína C reactiva, nosotros sabemos que aumenta cuando hay un trauma o respuesta al tejido, y en el embarazo también se eleva, a veces fisiológicamente la proteína C reactiva. La velocidad de eritrosedimentación globular, van a ver en toda paciente embarazada este grado. Nosotros sabemos que esto nos hace pensar en infecciones, qué sé yo, pero en las pacientes embarazadas generalmente se eleva. El factor de complemento C3-C4 también aumentan en el segundo y tercer trimestre, y la procalcitonina aumenta al final del tercer trimestre y los primeros días postparto, ¿no? Cuando tenemos una paciente con sepsis, la procalcitonina nos sirve como un factor predictivo, ¿no? De la ruptura prematura de membranas, nos avisa de que hay riesgo más de sepsis. Nosotros sabemos cómo utilizamos la procalcitonina en sepsis. En el embarazo también nos sirve, aunque se eleva un poquitito más de forma fisiológica,
bien, pasamos al sistema respiratorio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el sistema respiratorio? ¿No? Primeramente hay un aumento del consumo de oxígeno, más o menos 20%. ¿Por qué? Porque tiene más necesidades esta paciente, ¿no? Tiene más necesidades del feto y de la placenta, ¿no? También justamente los cambios hormonales y físicos van a alterar el sistema respiratorio, ¿no? Que tanto en la parte superior como en la parte inferior se afecta. ¿Qué es lo que ocurre? La caja torácica se incrementa, ¿no? La caja torácica se vuelve un poquitito más grande y se horizontaliza. Movimiento ascendente del diafragma. El diafragma al final del embarazo está aquí arriba, doctores. Por la paciente, es muy rara la paciente que no te diga que tiene dificultad para respirar al final del embarazo. Casi todas dicen, doctora, no puedo respirar, siento que mis pulmones, siento que me falta aire, siento que no puedo expandir bien mis pulmones. Y para nosotros siempre es una disyuntiva saber si es normal o por ahí es anormal. Es muy importante saber que también en el embarazo puede aparecer una enfermedad previa que la gestante no sabía que tenía. Puede ser que la paciente haya tenido una cardiopatía que jamás supo, pero como el embarazo es un proceso en el cual le exige más a su cuerpo, una patología puede comenzar. Entonces, siempre tener cuidado cuando le decimos, es normal, señora. Puede ser normal, lo más probable, pero siempre nos aseguraremos de que no tenga ninguna otra patología. ¿Ya? Aumenta la cantidad de aire que se inhala, que se exhala, la aumenta tiene una frecuencia respiratoria mayor también. Se reduce la capacidad pulmonar porque estos pulmones no pueden expandirse más generalmente. Hay mayor uso del oxígeno y muchas pacientes tienen una congestión. Esto es hormonal generalmente, ¿no? Tienen un aumento, hipertrofia de los cornetes, una congestión a nivel de las encías, una más posibilidad de epistaxis porque también hay fragilidad capilar. Otra vez lo mismo. La paciente dice, doctora, estoy sangro cada vez que me sueno sangre. Puede ser normal, porque lo estamos viendo fisiológicamente, pero también puede estar aumentado en pacientes que tienen una presión arterial. Entonces ahí otra vez, ¿no? Veo que no tiene nada la paciente y recién le digo, señora, es normal. ¿No? Porque la verdad es muy frecuente que las pacientes te digan, me sueno la nariz y me sangra un poquito. Me cepillo los dientes y sangran mis encías, ¿no? Son cosas muy comunes que ocurren en las pacientes, ¿no? Aumenta, como les decía, más vascularidad de la mucosa nasal, orofaringea y laringe. Y como les digo, pues la paciente, su síntoma que le va a decir, doctora, me falta el aire. Es muy común que la embarazada te diga, me falta el aire. ¿Ya? Sí. Justamente el factor hormonal que produce muchos de estos cambios es pues la famosa progesterona, ¿no? Aumenta la ventilación, hace que el centro respiratorio sea más sensible al CO2, aumenta la frecuencia cardíaca, la PCO2 también va a disminuir entre 27 a 32 milímetros de mercurio, vamos a tener pacientes con un poquito más de alcalosis respiratoria, la PO2 aumenta de 106 a 108 en el primer trimestre y se reduce un poquito a medida que el embarazo va progresando, ¿no? Y el crecimiento del útero, miren el útero de una paciente no embarazada y miren el útero de una paciente embarazada. Realmente el útero es un órgano muy lindo, un órgano muy fiel, ¿no? Que puede expandirse tantas veces para aumentar este tamaño, pero miren cómo va comprimiendo el corazón y va comprimiendo los pulmones al final del embarazo, ¿no? Esta va a elevar el diafragma, como les digo, de 3 a 5 centímetros más arriba, es bastante, ¿no? Y la respiración, ya generalmente muchos de nosotros es abdominal, vas a hacer una respiración, pues, torácica. ¿Ya? Y justamente, pues, las pacientes se van a quejar de disnea muy frecuentemente, como podemos ver acá en esta tablita. Y esto va aumentando con el pasar de la gestación, ¿no? Esta es la disnea normal, digamos, cuando sube muchas escaleras o cuando ha hecho mucho esfuerzo, todas las pacientes generalmente la van a tener. Ahora, la disnea, cuando ya está en un lugar, cuando son algunas horas, algunas escaleras, cuando está haciendo su trabajo normal, cuando está limpiando, etcétera, algunas de las pacientes ya lo sienten desde el principio y conforme avanza la gestación, lo sienten en mayor cantidad. Y esta disnea que se produce incluso en reposo, generalmente la tienen las pacientes, algunas de las pacientes solamente al final de la gestación. Entonces, si nosotros tenemos una disnea fuerte, una disnea que persiste en reposo con actividades leves en el segundo o en el primer trimestre de la gestación, pues nosotros tenemos que tal vez pensar en otra patología que tenga la paciente. Pues primero le haremos un electrocardiograma, le doy una valoración cardiológica y luego puedo ver si hay alguna otra patología más. Siempre tener en cuenta que
Estas disneas se producen más frecuentemente al final de la gestación por la compresión que tiene este bebé. ¿Ya? Muy bien, a nivel del tracto gastrointestinal, ¿qué es lo que va pasando? Lo mismo, ¿no? Ocupación de espacio, definitivamente, ¿no? Todos los intestinos están completamente aplastados a ese nivel, ¿no? Entonces, el estómago justamente se desplaza hacia arriba nuevamente, ¿no? Entonces, que esta pobre paciente come y la comida se le queda estancada mucho tiempo dentro del estómago. Y si la paciente se recuesta o se mueve un poquito, la comida regurgita hacia el esófago. Es muy común, tanto en el primer trimestre, por los cambios hormonales, como en el tercer trimestre. El segundo trimestre suele ser el más tranquilo, porque el útero no es tan grande y no tiene tantos cambios hormonales la paciente, ¿no? Entonces, en el primer y tercer trimestre. La progesterona justamente tiene el efecto tocolítico, tiene un efecto en el cual produce una relajación del músculo liso uterino, pero también actúa sobre otros músculos lisos, como el músculo liso del tracto gastrointestinal y también de las vías urinarias, por si acaso. Entonces, esto disminuye la peristalsis gástrica e intestinal. Entonces, el estómago se vacía mucho más lentamente. Otro problema para la paciente, ¿no? Que tiende a estreñirse, tiende a distenderse, a no poder eliminar gases, ¿no? Hay también, esto produce que la paciente tenga estreñimiento, también hay mayor absorción porque el tránsito intestinal está más disminuido, entonces la paciente le da más tiempo de absorber también. El hígado también se desplaza un poquitito hacia arriba y hacia atrás, generalmente no está afectada a sus funciones, ¿no? Y la vesícula también disminuye la motilidad por la progesterona, ¿no? Entonces hay un poquito más de posibilidad de que la paciente tenga formación de barro biliar o de cálculos, etc., ¿no? Luego, también la albúmina sérica va aumentando por el incremento del volumen sanguíneo y esto también puede afectar a los cambios a nivel del tracto gastrointestinal, etc. Muy bien, aquí podemos ver cómo realmente está afectando el espacio, ¿no?, del intestino que ocupa toda la cavidad abdominal y luego tiene que estar completamente hacia arriba, completamente comprimido. El mismo hígado, ¿no?, el estómago, todo está comprimido y encima de la compresión pues, están sufriendo el efecto hormonal de la progesterona, ¿no? Entonces, la paciente la verdad tiene muchos cambios, ¿no?, en el sentido del tracto gastrointestinal. Muy bien, el sistema urinario está muy relacionado con la función cardiovascular, porque como aumenta la cantidad de volumen sanguíneo, aumenta la cantidad de plasma, también generalmente hay un aumento de la filtración glomerular. Primero, por la progesterona y la compresión, por ambos motivos, hay una dilatación de la pelvis renal y de los cálices, ¿no? Si nosotros por algún motivo le hacemos una ecografía escritora a una paciente, o solo una ecografía en el embarazo, vamos a ver que hay una dilatación fisiológica de los uréteres a veces y de la parte de la pelvis y del renal y de los cálices, ¿no? Por la progesterona y por la compresión también. La filtración glomerular está aumentada porque hay mayor cantidad de sangre que le está llegando, por lo tanto el riñón empieza a trabajar más. Tiene el máximo entre el cuarto y quinto mes de gestación. También la paciente tiene un incremento de la diuresis por este aumento de la filtración glomerular, pero también se produce pues, por compresión básica de la vejiga, ¿no? El primer trimestre porque el útero se pone justo por detrás de la vejiga y la paciente empieza a tener poliacuria, ¿no? Es muy común que la paciente incluso se dé cuenta de que está embarazada porque aumenta la frecuencia de la orina. Y vuelve a aparecer esto en el tercer trimestre cuando el bebé está en situación longitudinal y presentación cefálica. La cabecita del bebé se pone por detrás de la vejiga y no le deja a la vejiga que pueda expandirse normalmente. Normalmente la capacidad de la vejiga es hasta 400 a 500 ml, hasta que nos da la sensación de orinar. Cuando el útero está por detrás o la cabeza está por detrás, ya se llena 100 a 200 ml y la paciente ya tiene sensación de orinar. Entonces la paciente va muy frecuentemente al baño y orina en pequeñas cantidades, que es muy común, ¿ya? También cuando la paciente se pone de decúbito lateral izquierdo, aumenta más todavía la filtración glomerular. Entonces yo le digo a la paciente que duerme en decúbito lateral izquierdo, pero eso le produce que la paciente se despierte más veces en la noche para orinar. Fisiológicamente también es normal, ¿ya? También la creatinina y la urea pueden disminuir, ¿no? Porque hay un aumento de la filtración glomerular, entonces se considera normal. Ustedes saben, hasta 1.1 podemos considerar normal de creatinina en una persona normal. En una paciente embarazada, cuando pasa ya de 0.9 a 1, tenemos que estar siempre alertas, ¿no? Porque podría haber un problema.
sabemos que normalmente la creatinina debería disminuir un poquito en los valores de laboratorio. ¿Ya? Los uréteres, como les había dicho, más o menos en las primeras semanas también puede haber un poquito de hidronefrosis y de uréter. Van a disminuir su motilidad y se van a desplazar un poquito hacia afuera, ¿no? Entonces hay una orina que se desplaza más lentamente, ¿no? Y también esto va a producir incluso el puerperio, ¿no? La progesterona y la compresión uterina van a producir esta dilatación pielonefricina. ¿Qué pasa con la vejiga? La vejiga también disminuye su tono, ¿ya? También es afectada por la progesterona, tiene un poco más de flacidez. La válvula vesical puede también ser insuficiente, por lo tanto hay un reflujo de orina hacia los uréteres muchas veces. Puede haber un poco de edema y hiperemia, que junto a las alteraciones del tono predisponen a la bacteriuria asintomática. Hace más probable que la paciente tenga una posibilidad de infecciones urinarias. ¿No? Por eso es que la paciente embarazada debe hacerse mínimo un examen de orina por trimestre, mínimo. Personalmente yo les hago casi cada mes un examen de orina porque sé que hay más posibilidades de que tengan una bacteriuria, y las infecciones urinarias son responsables de los nacimientos prematuros, ruptura prematura de membranas y otras complicaciones. Un examen de orina es barato y fácil de hacer y podemos diagnosticar esta bacteria. ¿Ya? También hay una disminución del efecto vasoconstrictor arteriolar de la angiotensina 2, ¿no? Y en condiciones patológicas aumenta, como ocurre, por ejemplo, en las enfermedades hipertensivas con la preeclampsia o con la eclampsia, que también pueden incrementar. Estas condiciones son las que principalmente favorecen las infecciones urinarias. No se olviden: dilatación de los uréteres, la presión sobre los uréteres y la vejiga, reflujo vésico-ureteral hacia arriba, mayor volumen de la vejiga y el aumento de pH en la orina. Todo esto hace un estado realmente proinfeccioso, ¿no? Por eso es que es muy común que las pacientes tengan infecciones urinarias durante la gestación. Muy bien. ¿Qué otros cambios pueden haber en la parte urinaria? Hay un aumento de las proteínas, ¿no? Hay un cambio a nivel de los glomérulos donde hay mayor elevación de las proteínas en la orina. No, normalmente la proteinuria normal de una persona no embarazada, ¿cuánto debería ser? ¿3 a 5 gramos? Proteinuria. ¿Cuánto de proteínas ustedes eliminan? Ustedes que no están embarazados y son jóvenes, ¿cuánto de proteínas deberíamos eliminar por orina? ¿Cuánto creen? No deberíamos eliminar proteínas. Justamente el filtrado glomerular hace que nosotros no eliminemos proteínas por la orina. Aunque se dice que fisiológicamente podría haber hasta 100 o 150 miligramos en 24 horas de eliminación de proteínas. Pero en la mujer embarazada cambia. Hay un poco de apertura, ¿no?, de los glomérulos, y sí hay una proteinuria fisiológica que se considera normal hasta 300 miligramos en 24 horas. ¿Ya? Este valor es sumamente importante saberlo, porque una proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas me hace sospechar una preeclampsia. ¿No? La preeclampsia es otro tema, viene con hipertensión, proteinuria y edema, ¿no? Entonces la proteinuria elevada me hace sospechar una preeclampsia, ¿ya? Pero en el embarazo sí hay proteinuria, a diferencia de una persona no embarazada. Hematuria no es normal para nada, no debería existir más de lo fisiológico, y glucosuria tampoco. Si tenemos glucosuria y hematuria debemos analizar y buscar sus causales, pero la proteinuria sí, ¿no? Entonces a veces podemos hacer esto mediante tiras reactivas o de preferencia con la recolección en 24 horas. También se puede evaluar la relación albúmina-creatinina o proteína, ¿no? Y la creatinina de una sola muestra de orina miccional no debería ser mayor a 0.3 miligramos por decilitro. Claramente, si tienes tiempo, lo puedes hacer en 24 horas, que es mucho más confiable ese valor. ¿Ya? A nivel de la vejiga, ya hemos visto que los cambios son principalmente a nivel del segundo trimestre, ¿no? Y después del segundo trimestre va produciéndose una profundización y ensanchamiento del trígono vesical. La mucosa de la vejiga no cambia mucho, pero se aumenta en el tamaño y hay más profundidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Y la presión de la vejiga en las primigestas aumenta desde 8 centímetros de agua al principio hasta 20 centímetros de
de agua térmica. O sea, esa pobre paciente va mucho más frecuentemente al baño porque hay mayor presión de vejiga, porque no tiene mucho espacio para expandirse. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otros cambios tenemos a nivel de la piel, a nivel de los anexos? Sabemos que hay un aumento de la hiperpigmentación, la famosa máscara gravídica o croasma gravídico, que principalmente se enfrenta en mejillas. Hay una hiperpigmentación de los pezones, ombligo, de la línea alba y de cualquier cicatriz que pueda tener también la paciente, ¿no? Hay un incremento de la hormona melanocitoestimulante. A las pacientes les preocupa mucho esta situación. Es muy difícil de disminuir. Generalmente se les sugiere que la paciente se hidrate más, suele ayudar, y que la paciente pues no se exponga a los rayos, ¿no?, del sol en exceso, porque eso puede profundizar todavía las manchas que tenga. Pero como es hormonal, generalmente también va disminuyendo, desapareciendo después del embarazo. 6 o 8 semanas del parto hay que esperar para iniciar algún tratamiento si quieres despigmentar, ¿no? Glándulas a las estrías, ¿no? Se aparece muy frecuentemente en la paciente. Si las estrías son rojas o azuladas, ya son difíciles de que desaparezcan. Básicamente una estría no desaparece, chicos, nunca. Lo único que podemos hacer nosotros es ocultarlo, despigmentarlo, que no se note, porque la estría es realmente una ruptura total de las fibras dérmicas. Entonces una estría pues no va a desaparecer nunca una vez que se produzca, ¿no? Lo que podemos hacer es tratar de maquillarla para que no se note, despigmentarla, etc. ¿Ya? Las glándulas sudoríparas o sebáceas, hay mayor saturación en las manos, pies y los pliegues también, y hay un engrosamiento del tejido celular subcutáneo, ¿no?, que se observa en la cara de la gestante, ¿no? Siempre las embarazadas generalmente tienen una carita un poquito más llena, un poco más rellenita, digamos, la paciente embarazada, ¿ya? En el sistema esquelético hay un aumento del peso, ¿no?, y una sobrecarga del sistema esquelético articular y muscular. ¿Por qué? Porque la paciente va a aumentar pues unos kilitos de peso a su sistema esquelético. Una paciente normal debería subir entre 8 a 12 kilos de peso en toda la gestación. Hay pacientes que suben hasta 25 kilos en todo el embarazo. Entonces el sistema esquelético definitivamente va a afectarse por ese peso rápido que le estamos dando a la paciente, ¿no? Generalmente las pacientes tienen una lordosis, ¿no?, una lordosis lumbar, para compensar el desplazamiento del centro de gravedad, ¿no?, porque el útero nos tiende a elevar hacia ahí. La paciente lo que hace generalmente se eleva hacia atrás para tener esa compensación del abdomen, ¿ya? Hay un relajamiento de los ligamentos articulares, ¿no?, que favorece el desplazamiento de vértebras y discos intervertebrales, ¿no? Por eso no tenemos que nosotros dejar que la paciente suba demasiado de peso, ¿no?, porque el sistema esquelético también va a sufrir definitivamente, ¿no? Y otro síntoma común, tan común como la sensación de falta de aire, es el dolor de espalda. Es muy rara la embarazada que nunca haya sentido un dolor de espalda. La mayoría va a sentir en uno o en otro momento pues los dolores de espalda, y nuevamente para nosotros pues nos queda el hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿ya? El aumento de peso, ya les había dicho, desequilibra la bipedestación y la marcha. La paciente tiene marcha más lenta y tiene más riesgo de caídas también, ¿no?, porque su centro de gravedad está cambiado, ¿no? En el segundo trimestre más o menos va a subir entre 1.200 gramos mes, y en el tercer trimestre sube más, ¿no? Idealmente no debería exceder los 500 gramos a la semana en el último trimestre, o sea, los 2 kilos al mes, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, también nos sirve la medición del peso cuando tenemos sospecha, por ejemplo, de retención de líquidos, de preeclampsia. Nosotros les pesamos a la paciente en cada control. Cada control prenatal amerita la medición del peso corporal, ¿ya? Entonces, al final del embarazo debería ser un aumento total entre 10 y 12 kilos. Sin embargo, hay la diferenciación entre el índice de masa corporal previo de la embarazada. Si la embarazada tenía un índice de corporal normal, sí, entre 8 y 12 kilos está bien. Si la paciente tenía un índice de masa corporal mayor de 27, se le sugiere que no suba más de 8 kilos. Y si la paciente tenía un índice de masa corporal menos de 19, puede subir hasta 16 kilos en toda la gestación, ¿no? Entonces, mientras más gordita, menos peso debería subir, aunque lo ideal es que la paciente inicie su embarazo con un peso normal, ¿ya? Al final del embarazo, todo este peso incrementado está dividido de la siguiente forma. Un feto aproximadamente entre 2.800 hasta 3.600 de peso. La placenta más o menos tiene un peso de 600 gramos. El líquido amniótico más o menos 1.000 de peso. El útero más o menos 1.000, su incremento. Las mamas 500 gramos más o menos. El aumento del volumen sanguíneo otros 1.000 gramos más o menos. Y la retención de agua y el tejido celular subcutáneo es lo que más eleva el peso a la paciente. Más o menos 2.400 gramos.
Y en total, más o menos, eso es lo que eleva los 10 kilos de la paciente, ¿no? Ahora de estos, ¿cómo los va a poder rebajar? Feto, placenta y líquido se van rápido. Útero va bajando lentamente el peso con el pasar de las semanas, más o menos hasta la sexta, octava semana va a volver a su peso normal. Las mamas se van a mantener todavía, mientras el tiempo que dé lactancia a la paciente. El volumen sanguíneo y el tejido, el volumen sanguíneo va bajando en las siguientes 8 a 6 semanas también, ¿no? Pero el agua y el tejido celular subcutáneo, especialmente si la paciente ha subido con exceso de peso, es lo que le cuesta bajar a la paciente, ¿no? La idea es que la paciente tampoco no suba excesivamente de peso, porque muchas veces es justamente esto lo que se queda con la paciente, ¿no? A veces suben 2 a 3 kilos a su peso normal, son kilos que no pueden recuperar las pacientes, ¿ya? Justamente estos dolores son los dolores más frecuentes que suelen sentir las pacientes, ¿no? El dolor a nivel de la sínfisis púbica. Es tan común la pubalgia en las pacientes, ¿no? Pero nosotros tenemos algunos factores de riesgo para pacientes que tengan más dolor a nivel de la pubis. Un feto macrosómico le da más pubalgia a la paciente, ¿no? Un estado de parto rápido, un trabajo de parto rápido o precipitado también, o cuando la paciente se utiliza o se ha utilizado forceps, eso puede dañar la región púbica, ¿no? La paciente va a tener mucho dolor suprapúbico, el dolor se irradia hasta las piernas, hasta la cadera o hasta la parte de atrás, ¿no? Y cuando la paciente aumenta la cantidad de peso, el dolor aumenta. ¿Cómo se maneja? Solo analgésicos, terapia tal vez por fisioterapia, ejercicios de soporte, por ejemplo hay unas fajitas que les ponemos acá para que no aumente el peso también a nivel del pubis. Algunas veces utilizamos inyectables, podemos utilizar hasta acupuntura, y alguna vez si la paciente persiste con el dolor, les hacemos una resonancia magnética o una radiografía después de que haya nacido su bebé, porque hay pacientes que tienen realmente una lesión a ese nivel, ¿ya? A nivel de la articulación sacroiliaca es otro lugar tan frecuente de dolor. Me duele esta parte, me duele la parte del costado, ¿no? Generalmente mientras más hijos tengan, más les duele a la paciente, ¿no? También si la paciente ha tenido previamente dolores de espalda, y las pacientes obesas tienen más posibilidades de tener este tipo de dolor, ¿no? Generalmente estas pacientes también van incrementando el dolor con los esfuerzos y con el pasar de la gestación. Analgésicos, fisioterapia también nos puede ayudar, ¿no? Y dolor de toda esta cintura pélvica es otro dolor muy frecuente también de la paciente, ¿no? Que va aumentando mientras más se va agrandando el embarazo, y también esto aumenta con las pacientes con obesidad. Y se utiliza de la misma forma, casi la misma terapia. Muy bien, un poquitito del sistema endocrino, ya lo hemos visto al principio del inicio del embarazo, pero hay algunas otras hormonas que también van aumentando durante el embarazo. La hormona del crecimiento va aumentando, se estabiliza a la semana 28 más o menos, y aumenta en las pacientes que tienen preeclampsia. El feto va a depender de la T4 materna que realiza la placenta, ¿no? Para mantener su función tiroidea normal, ¿no? Entonces también esto puede incrementarse un poquitito más. La glándula tiroides aumenta, también aumenta el tamaño de la hipófisis, aumenta la calcitonina y también aumenta la prolactina, especialmente en el tercer trimestre y más aún durante la lactancia, ¿ya? El sistema nervioso, ¿no? La paciente generalmente la embarazada tiene más sueño de lo normal, y esto está justamente relacionado con algunas hormonas también, ¿ya? La paciente tiene dificultad para conciliar, pero duerme durante el día. En las noches, en el tercer trimestre de la gestación, por la compresión de los órganos y por las veces que le manda ir al baño, que ya hemos visto que es normal, la paciente tiende a despertarse frecuentemente. Su sueño, si bien duerme más la paciente, pero su sueño no es muy eficiente y tiene más posibilidad de tener apnea del sueño también, que se considera fisiológica por el embarazo. Mientras más se agranda la gestación y mientras la paciente es más obesa, más posibilidad de tener apnea del sueño, ¿ya? Modificaciones a nivel del sistema genital, a nivel de los ovarios, también aumentan su volumen, hay vascularización y edema. El cuerpo amarillo ya habíamos visto que se convierte en cuerpo lúteo y produce progesterona. Las trompas se obstruyen un poquitito por compresión, ¿no? Es absolutamente normal. Muy bien. Ya el útero, ya habíamos visto que se empieza a crecer, ¿no? Y a veces tiene un poquito de rotación a la derecha. Un útero no gestante pesa entre 40 y 60 gramitos y se eleva hasta 1000 a 1200 gramos al final del embarazo. Es increíble su elevación de peso. Su capacidad de 4,8 cc se modifica hasta 4000 a 4500 cc
de capacidad. Su altura de 7 centímetros hasta 30 o más centímetros. El ancho de 3 a 5 centímetros hasta 26 centímetros. Y el diámetro antero-posterior de 2 a 3 centímetros hasta 18 a 20 centímetros. ¿No? El útero es uno de los órganos principales que se modifica en el embarazo, se vuelve de estar piriforme a esférico y a ovoide, con un predominio longitudinal, ¿no? Y esto tiene relación con la actitud fetal, ¿no? Si el feto está encefálico, si el feto está en pélvico, en relación a eso también el útero se va acomodando. Más que todo, más que el útero se acomoda al feto, el feto se acomoda a la forma del útero generalmente. ¿Ya? A nivel del endometrio, nosotros sabemos que es el lugar donde se va a producir la gestación. Justamente la progesterona es lo que ayuda a mantener el endometrio normal, a mantener el endometrio vascularizado para que la paciente pueda tener una adecuada gestación. El cuello uterino, doctores, el cuello uterino es la parte más importante del útero, qué órgano más noble, que se tiene que mantener cerradito todito el embarazo, duro, que la paciente pueda caminar, que la paciente pueda hacer todas sus actividades y tiene que abrirse y relajarse en el momento apropiado para dejar salir al feto. El cuello es la parte más importante del útero, ¿no? Justamente a nivel del cuello hay un taponcito mucoso que es una barrera para que no ingresen gérmenes de la parte genital hasta la cavidad uterina. El tapón mucoso lo eliminamos en las primeras horas antes del parto, ¿ya? Todas estas funciones son posibles gracias a modificaciones del tejido conjuntivo cervical, ¿no? Y como les digo, este cervix tiene que cambiar de ser duro y rígido a ser blando y laxo. Es un órgano muy importante. Ya casi terminando, la vagina se engruesa y se edematiza, hay hiperemia, se torna blanda y elástica, se adquiere una coloración violácea, no va cambiando la vagina. La vulva y periné lo mismo. Hay mucosa vestibular violácea, periné se pigmenta intensamente también, doctores, claro que odian las mujeres, ¿no? Que se vuelve más pigmentado la zona genital, ¿no? Y se vuelven más elásticos y adquieren gran capacidad de distensión al final del embarazo. Es muy común que la paciente se queje de la hiperpigmentación y al final del embarazo dice, doctora, siento que están hinchados mis genitales, como inflamados. No, es absolutamente normal, es la compresión y algunas pacientes incluso tienen varices de ese nivel, especialmente las multiples. ¿Ya? Y por último, pues la mama, ¿no? La mama gravídica va a aumentar la cantidad de los alimentos secretores, se van a volver hipertróficos, va a haber disminución de la grasa y el tejido fibroso. ¿Por qué? Porque aumenta el tejido glandular bastante y los conductos galactóforos se dilatan. La areola se hiperpigmenta, el pezón es más grande y aparecen unos puntitos ahí que se llaman tubérculos de Morgón, ¿no? Es muy importante saber que el calostro ya puede formarse en el segundo trimestre de la gestación. Hay pacientes que con 20, 25 semanas de doctora está saliendo un liquidito del pezón, absolutamente normal. Solamente decirle que es normal y que no se toque, que no haga ningún tipo de que no moleste el pezón porque puede incrementar la secreción de la leche. Y la mama pues es el único órgano que mantiene sus modificaciones hasta después del embarazo. Ustedes van a tener la siguiente clase de puerperio en uno de estos días. En el puerperio van a ver todos estos cambios en regresión, todo lo que estamos viendo, cómo va a ir volviendo y en cuánto tiempo vuelve, etc. El único órgano que tarda mucho en volver pues es la mama, porque la mama se mantiene durante muchos meses dando de lactar al feto o al recién nacido. Muy bien, doctores. Es un tema largo, difícil de resumir. Espero que les haya gustado y estoy atento a sus preguntas.